Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy Ande y hoy vamos a sumergirnos en un clásico, un torbellino de emociones, una película que ha marcado a generaciones enteras. Hoy, vamos a hablar de Titanic. La película de amor que debes ver. Y cuando digo debes, lo digo en serio. Si aún no la has visto, prepárate. Y si ya la viste, prepárate para revivirla conmigo porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada escena memorable, cada suspiro que nos robó esta joya del cine. Antes de que empecemos, y porque sé que lo van a disfrutar, les dejo una pequeña petición. Si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan las películas, si aman debatir sobre ellas, no duden en suscribirse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido como este. Así que suscríbanse ahora mismo, denle al botoncito. Ya. Gracias. Y ahora, sin más preámbulos, zarpemos hacia el Titanic. Empecemos por lo básico. Titanic, dirigida por el maestro James Cameron, se estrenó en 1997 y fue, en su momento, la película más taquillera de la historia. Y por una buena razón. No solo es una historia de amor épica, sino que también es una recreación impresionante de un evento histórico real, el hundimiento del famoso transatlántico Titanic en 1912. La película combina la ficción con la historia con un resultado que te atrapa desde el primer minuto. La historia principal gira en torno a dos jóvenes, Rose DeWitt Bukater, interpretada magistralmente por Kate Winslet, y Jack Dawson, interpretado por el icónico Leonardo DiCaprio. Rose, una joven de la alta sociedad, está atrapada en una vida de lujo y formalidades, prometida a un hombre que no ama, Cal Oakley, un personaje interpretado por Billy Zane, que es pura maldad. Jack, en cambio, es un artista pobre y bohemio, que gana un boleto en un juego de cartas y se embarca en el Titanic, sin saber que su destino cambiará para siempre. Asterisco asterisco el encuentro fortuito y la chispa inevitable asterisco asterisco. El encuentro entre Rose y Jack es pura magia. Se conocen en el barco y desde el primer momento hay una conexión innegable. La forma en que se cruzan sus miradas, la manera en que sus destinos se entrelazan en ese inmenso océano, es el inicio de una historia que desafía el tiempo y las convenciones. Jack, con su encanto y su espíritu libre, le muestra a Rose un mundo que nunca antes había imaginado. La libertad, la pasión, la aventura, cosas que le estaban vetadas en su vida de protocolo. Vemos cómo Rose paulatinamente se va enamorando de Jack y de todo lo que él representa. ¡Qué romántico! Este encuentro, que podríamos considerar fortuito, es en realidad el catalizador de un cambio radical en la vida de Rose. Hasta ese momento su existencia estaba predeterminada por las expectativas sociales y familiares. Estaba destinada a casarse con Cal, un hombre rico pero cruel, y a vivir una vida de opulencia, pero también de encierro emocional. Jack, con su mirada directa y su forma de ser despreocupada, le ofrece una alternativa, la posibilidad de ser ella misma, de expresar sus deseos y de vivir una vida plena, alejada de las ataduras y las presiones de la alta sociedad. La escena en la que Jack la salva de saltar del barco es fundamental. En ese instante Rose se encuentra al borde del abismo, desesperada por escapar de una realidad que la asfixia. Jack, con su intuición y su empatía, percibe su sufrimiento y logra disuadirla. Este acto de valentía y de conexión emocional es el punto de partida de su relación. Jack no solo la salva físicamente, sino que también le abre las puertas a un mundo de posibilidades y de libertad interior. Asterisco asterisco la química inigualable, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio asterisco asterisco. La química entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio es simplemente inigualable. Se puede sentir la tensión, la atracción, el deseo. Es increíble cómo logran transmitir todas esas emociones a través de la pantalla. Y no solo eso, sino que también se complementan a la perfección. Son polos opuestos que se atraen, y esa dinámica es fundamental para el éxito de la película. Su conexión es tangible, palpable, y es lo que hace que el romance en la pantalla resulte tan creíble y conmovedor. La elección de los actores fue clave para el éxito de la película. Kate Winslet, con su belleza y su talento interpretativo, encarna a la perfección la dualidad de Rose, la mujer sofisticada y elegante, pero también la mujer rebelde y soñadora. Leonardo DiCaprio, con su carisma y su juventud, da vida a Jack,
el hombre libre y apasionado que le roba el corazón a Rose. Ambos actores logran crear una conexión que trasciende la pantalla, que se transmite al espectador y que nos hace sentir las emociones de sus personajes. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la intensidad de sus conversaciones, todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad y de pasión. La química entre ambos actores es innegable, y es lo que hace que la historia de amor sea tan creíble y tan emotiva. Su interacción es un ejemplo de cómo la actuación puede elevar una historia y hacerla inolvidable. Asterisco asterisco un reflejo de la sociedad, las clases sociales a bordo del Titanic asterisco asterisco. La película no solo es una historia de amor, sino que también es una crítica a las diferencias de clase social. El Titanic era un reflejo de la sociedad de la época, con sus claras divisiones entre ricos y pobres. Vemos a los pasajeros de primera clase con sus lujos, sus fiestas y sus pretensiones, y a los pasajeros de tercera clase, luchando por sobrevivir y por encontrar un poco de felicidad en sus vidas. Rose, que pertenece a la clase alta, se da cuenta de las injusticias del mundo y, gracias a Jack, comienza a cuestionar su propia realidad. Jack le abre los ojos a un mundo de posibilidades, a un mundo donde el dinero no lo es todo, y donde el amor y la libertad tienen más valor que cualquier riqueza material. La película nos muestra cómo la sociedad estaba dividida en compartimentos estancos, donde las personas de diferentes clases sociales apenas interactuaban entre sí. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de todos los lujos y comodidades, mientras que los de tercera clase vivían en condiciones precarias. Esta división social se refleja en la película, donde los personajes de diferentes clases sociales apenas se cruzan, excepto en momentos puntuales. Rose, al enamorarse de Jack, un hombre de clase baja, rompe con las convenciones sociales y se enfrenta a la oposición de su familia y de su entorno. Jack, por su parte, le muestra a Rose un mundo diferente, donde el dinero no es lo más importante y donde las relaciones humanas son más valiosas que las posesiones materiales. La película nos invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales y sobre la importancia de romper barreras y prejuicios. Asterisco asterisco la proa del barco, un beso icónico asterisco asterisco. Y hablando de detalles, ¿quién no recuerda la icónica escena del beso en la proa del barco? Jack y Rose con el viento en el pelo, abrazados, sintiendo la inmensidad del mar. Un momento de pura felicidad. La forma en que Jack la hace sentir, la manera en que ella se entrega a ese sentimiento, es de esas escenas que se quedan grabadas en la memoria para siempre. Es un símbolo de amor, de libertad, de esperanza. La escena en la proa del barco es uno de los momentos más emblemáticos de la película. Jack y Rose, en medio de la inmensidad del océano, se entregan a la pasión y al amor. La música, la luz, la inmensidad del mar, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Es un momento de pura felicidad, donde los personajes se olvidan de las convenciones sociales y se entregan a sus sentimientos. Esta escena es un símbolo de la libertad y de la esperanza. Jack le muestra a Rose un mundo diferente, donde ella puede ser ella misma y expresar sus deseos. El beso en la proa del barco es un acto de rebeldía, de desafío a las normas sociales y de celebración del amor. Es una escena que nos hace soñar con el amor verdadero y con la posibilidad de ser felices. Asterisco asterisco la banda sonora, una sinfonía de emociones asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la banda sonora, compuesta por James Horner, que es simplemente sublime. La música acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones y creando una atmósfera inolvidable. My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, se convirtió en un himno del amor, y sigue siendo una de las canciones más populares de la historia. No puedo evitar que se me ponga la piel de gallina cada vez que la escucho. La banda sonora de Titanic es un elemento fundamental para el éxito de la película. James Horner, con su talento musical, logra crear una atmósfera que intensifica las emociones y que acompaña a la perfección cada escena. La música es un personaje más de la película, y contribuye a crear una experiencia cinematográfica inolvidable. My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, es el tema principal de la película, y se convirtió en un himno del amor. La canción es emotiva, romántica y poderosa, y se ha convertido en un clásico de la música popular. La banda sonora de Titanic es un ejemplo de cómo la música puede elevar una película y hacerla aún más impactante. Asterisco asterisco el desastre, la tragedia del hundimiento asterisco asterisco. Pero claro, la historia del Titanic también tiene su lado trágico.
El hundimiento del barco es una de las catástrofes marítimas más famosas de la historia, y la película lo recrea con un realismo asombroso. James Cameron no escatimó en detalles, y el resultado es impactante. Vemos el caos, el pánico, la desesperación. La lucha por sobrevivir es brutal, y la película nos muestra la crueldad de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. El hundimiento del Titanic es la parte más dramática y emotiva de la película. James Cameron, con su maestría, logra recrear la tragedia con un realismo asombroso. Vemos el pánico, la desesperación, la lucha por sobrevivir. La película nos muestra la fragilidad de la vida humana y la crueldad de la naturaleza. La forma en que Cameron maneja las escenas del hundimiento es magistral. La cámara nos muestra la magnitud del desastre, pero también se enfoca en los detalles, en las historias individuales de las personas que luchan por sobrevivir. Vemos el caos, la desesperación y el heroísmo de algunos personajes. La película nos hace sentir la tensión y la emoción de la tragedia. *** El final, amor eterno y sacrificio ***. Y por supuesto llegamos al final, uno de los finales más emotivos de la historia del cine. La muerte de Jack es devastadora. Él congelado en el agua helada, sacrificando su vida para que Rose pueda sobrevivir. Es un acto de amor puro y desinteresado, que nos recuerda la importancia de valorar cada momento, de amar sin condiciones y de luchar por nuestros sueños. La muerte de Jack es el momento más trágico de la película. Él, congelado en el agua helada, decide sacrificarse para que Rose pueda sobrevivir. Es un acto de amor puro y desinteresado, que nos demuestra la importancia de valorar cada momento y de amar sin condiciones. La muerte de Jack es un símbolo de la esperanza y de la lucha por la supervivencia. La escena final, cuando Rose, ya anciana, arroja el collar corazón del océano al mar, es un cierre perfecto para la historia. Es un homenaje a Jack, un recuerdo de su amor, un símbolo de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. Rose, después de todo, cumplió la promesa que le hizo a Jack, de vivir una vida plena y feliz. ¿Por qué Titanic sigue conmoviendo? Pero, ¿por qué Titanic sigue siendo tan relevante hoy en día? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la historia de amor entre Rose y Jack es atemporal. Es una historia que nos toca el corazón, que nos hace soñar con el amor verdadero, con la conexión profunda entre dos personas. En segundo lugar, la película es una recreación histórica impecable, que nos permite conocer y entender mejor la tragedia del Titanic. Y en tercer lugar, la película aborda temas universales como las diferencias de clase social, la lucha por la supervivencia, la importancia del amor y la pérdida, y la fragilidad de la vida humana. Titanic es una película que trasciende el tiempo y el espacio. La historia de amor entre Rose y Jack es atemporal, y los temas que aborda la película son universales. La película nos hace soñar con el amor verdadero, con la conexión profunda entre dos personas, y nos invita a reflexionar sobre la vida y la muerte. La película es un claro ejemplo de cómo el amor puede vencer cualquier obstáculo, incluso la muerte. Nos enseña que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio. Y que debemos atesorar cada momento con las personas que amamos. Titanic es una película que lo tiene todo: romance, drama, acción, historia, efectos especiales impresionantes y actuaciones inolvidables. Es una película que te hace reír, llorar y reflexionar. Es una película que te atrapa desde el primer minuto y que te deja con el corazón encogido al final. Y por eso creo que es una película que debes ver. O si ya la has visto, es una película que debes volver a ver. Un viaje emocional inolvidable ***. La película es una experiencia cinematográfica que nos sumerge en un mundo de emociones. Nos hace reír, llorar, emocionarnos y reflexionar. Nos transporta a un mundo de romance, de aventura y de tragedia. Nos hace sentir la conexión profunda entre los personajes y nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la muerte. La película es un ejemplo de cómo el cine puede ser un medio para transmitir emociones y para conectar con el espectador. Es una película que nos deja con el corazón encogido y con la sensación de haber vivido una experiencia inolvidable. La combinación de la historia de amor, la recreación histórica y los efectos especiales hacen de Titanic una película excepcional. La película es un ejemplo de cómo el cine puede ser un arte que nos emociona, nos entretiene y nos hace reflexionar. ***. Conclusión: un legado cinematográfico ***.
Así que si aún no la has visto, no esperes más. Ponte cómodo, prepárate para un viaje en el tiempo y déjate llevar por la magia del Titanic. Y si ya la has visto, cuéntame qué te pareció. ¿Cuál es tu escena favorita? ¿Qué personaje te marcó más? ¿Qué sentiste al verla por primera vez? Me encantaría leer sus comentarios. En resumen, Titanic es mucho más que una película, es un fenómeno cultural, un legado cinematográfico. Es una historia de amor que desafía el tiempo, una tragedia que nos recuerda la fragilidad de la vida y una experiencia cinematográfica que nos toca el corazón. La película combina de manera magistral el romance, el drama, la acción y la historia, creando un producto final que es inolvidable. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir rápidamente los puntos principales. Hemos hablado sobre la historia de amor entre Jack y Rose, la recreación histórica del hundimiento del Titanic, la química entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, la crítica a las diferencias de clase social, la icónica banda sonora y las emociones que despierta la película. En definitiva, Titanic es una película que debes ver por su amor eterno, por su fidelidad histórica, y por la huella emocional que deja en cada uno de nosotros. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis opiniones y pasiones cinematográficas con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, discutir sobre películas y saber qué piensan ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y no olviden darle me gusta si les gustó. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.